todos y bienvenidos al canal Alejo Mates. En este vídeo te voy a explicar qué es un divisor. Además, te enseñaré a calcular todos los divisores de un número utilizando la descomposición en factores primos. Comencemos. Para empezar, veamos qué es un divisor. Un número es divisor de otro si la división del segundo entre el primero es exacta. Recordar que una división exacta es cuando el resto da 0. Vamos a ver si el 3 es divisor del 28. ¿Qué tendré que hacer? Pues tendré que dividir el segundo número, el 28, entre el primero, que es 3. Si divido 28 entre 3, cogería el 28 y me caería a 9. 3 por 9 son 27, que a 28 me falta 1. Por lo tanto, el resto no es 0. Por lo tanto, la división no es exacta. Y eso quiere decir que el 3 no es divisor del 28. Vamos a ver otro. ¿Es el 8 divisor del 424? ¿Qué tendremos que hacer? Pues tendremos que coger el segundo número, el 424, y dividirlo entre el primero, entre 8. En este caso, cogemos el 42, que caerá a 5. 8 por 5 son 40 y a 42 me faltan 2. Bajamos el 4 y 24 entre 8 me cae a 3. 8 por 3 son 24 y 24 me da 0. Como el resto es 0, esto quiere decir que el 8 sí es divisor del 424. Una vez entendemos que es un divisor de un número, lo siguiente que nos preguntaremos es ¿cuántos divisores tiene un número? ¿Y cuáles son? En este vídeo voy a explicar cómo calcular esto utilizando el método de la descomposición en factores primos. Esta descomposición te la expliqué en un vídeo que te dejo arriba a la derecha. Vamos a calcular primero todos los divisores del 40 y para ello lo primero que tendremos que hacer es calcular la descomposición en factores primos de este número. Colocamos una línea recta y a la izquierda el 40 y pruebo si es divisible por el primer primo, que es el número 2. Como acaba en 0 es divisible por 2, por lo tanto 40 entre 2 me da 20. Como el 20 sigue siendo divisible por 2 porque acaba en 0, vuelvo a colocar un 2 a la derecha y divido 20 entre 2, que me da 10. Como el 10 sigue siendo divisible por 2 por el mismo motivo, coloco un 2 a la derecha y divido 10 entre 2, 5. Y en el momento que me queda en la parte izquierda un número primo, su único divisor es el mismo. Por lo tanto, a la derecha pongo un 5 y al dividir 5 entre 5 me da 1. Por lo tanto, el 40 se descompone en factores primos como me fijo en los números que aparecen a la derecha y tengo 3 doses, por lo tanto el 40 será igual al 2 elevado a 3, ya que aparece 3 veces, y el 5 aparece una vez, por lo tanto por 5. Como ya no hay más números a la derecha de la línea, hemos terminado, y esta sería la descomposición en factores primos del 40. Ahora, ¿cuántos divisores tiene el 40? El número de divisores del 40 lo voy a calcular con una multiplicación. Me voy a fijar primero en el primer factor de la descomposición, que es 2 elevado a 3. Y por lo tanto voy a escribir entre paréntesis el exponente de esa potencia, que es 3, más 1. Y luego voy a multiplicar por el siguiente factor de la descomposición, exactamente lo mismo. Entre paréntesis el exponente, que en este caso es 1, más 1. Como ya no hay más factores, solo tengo que calcular esta operación para saber el número de divisores que tiene el 40. 3 más 1 son 4 y 1 más 1, 2. 4 por 2, 8. Por lo tanto, podemos decir que el 40 tiene exactamente 8 divisores. Una vez sabemos que el 40 tiene 8 divisores, la pregunta será ¿cuáles son estos divisores? Para ello vamos a construir una tabla y lo vamos a hacer utilizando la descomposición en factores primos. Si nos fijamos, el primer factor que aparece es el 2 elevado a 3. Y con este voy a construir cuántas columnas tiene mi tabla. La primera columna, como es 2 elevado a 3, la formará el 2 elevado a 0. La siguiente columna, el 2 elevado a 1. La tercera columna, el 2 elevado a 2. Y la cuarta columna, el 2 elevado a 3. Por lo tanto, mi tabla va a tener 4 columnas. En la primera fila, en lo que va a ser nuestra primera fila, va a aparecer los resultados de esas potencias. Si yo hago 2 elevado a 0, me da 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. Como ya he terminado con este factor,
pasaríamos al siguiente factor. En este caso tenemos el 5. Y con él tenemos que generar una nueva fila, una segunda fila. ¿Cómo se genera esta segunda fila? Pues como este factor va multiplicando a este de aquí, pues lo que vamos a hacer es multiplicar la primera fila, para pasar de esta fila a esta, la vamos a multiplicar por ese número, que en este caso es 5. Si yo multiplico ahora 1 por 5, me queda 5. Hemos multiplicado por 5. Si multiplico el 2 por 5, me queda 10. Si hago lo mismo con el 4, me queda 4 por 5, 20. Y si hago lo mismo con el 8, 8 por 5, 40. Una vez termino de usar todos los factores que tiene esta descomposición, hemos terminado de construir la tabla. Y dentro de ella aparecen todos los divisores. Todos los divisores que tenemos aquí son los divisores del 40, que como veis coincide con 8 divisores, que es lo que habíamos calculado antes. Los escribimos escribiendo D y V, entre paréntesis el número del que voy a escribir sus divisores y un igual. Y después abro una llave y los voy escribiendo en orden creciente. El más pequeño es el 1, luego el 2, luego el 4, luego me voy al 5, luego el 8, luego el 10, el 20 y el 40. Y esta es la forma más sencilla de calcular los divisores de un número. Para terminar este vídeo vamos a repetir este ejercicio con un número un poco más complicado, con el 225. Lo primero que haremos, igual que antes, es descomponerlo en factores primos. El 225, pruebo si es divisible por 2, no es divisible por 2 ya que acaba en 5, que es cifra impar, y pasaríamos al siguiente primo que es el 3. Como 5 más 2 son 9, es divisible por 3 y tenemos que colocar un 3 a su derecha. Si dividimos 225 entre 3, nos dará como resultado 75. Como el 75, la suma de sus cifras es 12, que sigue siendo un múltiplo de 3, podemos seguir utilizando el 3. Y 75 entre 3 nos queda 25. Como el 25 ya no es divisible por 3, ya que la suma de sus cifras es 7, que es distinto, que no es un múltiplo de 3, entonces lo que vamos a hacer es pasar al siguiente primo, que es el 5. 25 se puede dividir por 5 ya que acaba en 5 y 25 entre 5 nos da de resultado 5. Como a la izquierda ha aparecido un número primo, entonces a la derecha el único divisor posible es el mismo y 5 entre 5 nos queda 1. Por lo tanto, la descomposición en factores primos del 225 será igual. Me fijo en los números que hay a la derecha de la línea vertical y aparecen dos treses, por lo tanto será igual al 3 elevado al cuadrado, porque ha aparecido dos veces. Y luego, como aparece también el número 5, tendré que multiplicar por una potencia de base 5. Y el exponente será 2, ya que aparecen exactamente dos 5. Esta sería la descomposición en factores primos del 225. Entonces, como hemos hecho antes, podemos calcular el número de divisores que tiene el 225. Para ello, cojo primero el primer factor de la descomposición y cojo un paréntesis donde va a aparecer primero el exponente de la potencia, que es 2, y a ese número le voy a sumar 1. Como hay otro factor, que es el 5 al cuadrado, tendré que multiplicar por otro paréntesis, que tendrá primero el número que tenga como exponente esa potencia, que es 2, y le sumo siempre 1. Como ya no hay más factores, hemos terminado y tenemos que hacer esta multiplicación de aquí. 2 más 1 son 3, que estará multiplicado por 2 más 1 que es 3, y 3 por 3 son 9. Por lo tanto, el 225 tiene exactamente 9 divisores. Una vez que hemos calculado que el 225 tiene 9 divisores, la siguiente pregunta será cuáles son estos divisores. Para ello vamos a construir una tabla que la vamos a generar a partir de la descomposición de factores primos del 225. Me voy a fijar primero en el primer factor, que es 3 al cuadrado, y esto me va a indicar el número de columnas que tiene mi tabla. De la siguiente manera, en la parte superior, como es 3 al cuadrado, empezaré a escribir 3 elevado a 0, luego 3 elevado a 1, y luego 3 elevado a 2, hasta llegar a la misma potencia. Por lo tanto, esta tabla tendrá 3 columnas. Y en la primera fila, lo que voy a ir escribiendo son los resultados de estas potencias. 3 elevado a 0
vale 1, 3 elevado a 1, 3 y 3 elevado a 2, 9. Una vez he utilizado el primer factor, pasaríamos al segundo factor, que es 5 al cuadrado. Y para ello vamos a tener que generar otras filas. Las filas que voy a ir generando van a ser, primero, una fila con el 5 elevado a 0, pero eso no tiene sentido porque 5 elevado a 0 vale 1 y por lo tanto cuando yo vaya multiplicando por 1 me van a dar los mismos resultados. Por lo tanto, la siguiente fila lo que voy a hacer es utilizar el 5 elevado a 1, que vale 5. Y lo que voy a hacer a la primera fila es multiplicarla por 5. Si yo voy multiplicando por 5 la primera fila, me quedará 1 por 5, 5, 3 por 5, 15 y 9 por 5, 45. Como todavía me quedaría el 5 al cuadrado, tendré que generar una tercera fila. Y en esta tercera fila, lo que tendré que hacer será multiplicar a la primera. En lugar de por 5, ahora estoy utilizando el 5 al cuadrado. Por lo tanto, tendré que multiplicar la primera fila por 25. Y si multiplico la primera fila por 25, tendría 1 por 25, 25, 3 por 25, 75 y 9 por 25, que serían 225. Y aquí dentro obtenemos los 9 divisores del 225. Para escribirlos, escribiré D y V y entre paréntesis el número 225 y será igual a, abro una llave y voy escribiendo en orden de menor a mayor todos los divisores. En este caso sería 1, 3, 5, 9, 15, 25, 45, 75 y 225. Y con esto os he explicado cómo calcular los divisores de un número. Practícalo y si te surge alguna duda, déjame un comentario. Un saludo.